en Cristo y solo en Cristo. Bueno, amados, vamos a ir al libro de Zacarías. Recuerde que estamos viendo el libro de Zacarías versículo a versículo. Este maravilloso libro de Zacarías. Capítulo 6. Hoy entraremos a la octava visión nocturna de Zacarías. Octava visión nocturna. Zacarías, capítulo 6, versículo 1 al 8. A medida que lo vayamos encontrando, nos ponemos de pie y así leeremos todos juntos esta porción de las Escrituras. Zacarías, capítulo 6, verso 1 al 8. Amén. Leámoslo todos juntos. Zacarías 6, del 1 al 8. Alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos pintos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel me contestó: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra. Y el ángel dijo: vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Entonces el ángel me llamó y me dijo: mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos leído públicamente con nuestros hermanos esta porción de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a que con sabiduría, con entendimiento podamos comprenderla cada uno de nosotros. Anhelamos, Señor, ser exhortados por tu palabra. Anhelamos ser alentados por esta palabra de Dios, pero también anhelamos ser corregidos y reprendidos por ella. Porque al que amas, Señor, castigas y azotas a todo aquel que le recibes por hijo. Señor, por amor de tu precioso y santo nombre, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, le ruego que por la obra sobrenatural del Espíritu Santo le hagas, Señor, ser una nueva criatura. Lo convenzas, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, porque solamente usted tiene ese poder, oh mi Dios santo. Con reverencia nos presentamos delante de su palabra y anhelamos que ella nos edifique. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hemos llegado ya a la octava visión del profeta Zacarías. Debemos decir que el nombre Zacarías significa Jehová. ¿Qué significa Jehová? Jehová recuerda. Sabemos como seres humanos que muchas veces se nos necesita repetir las cosas. Somos seres olvidadizos cuando nos conviene, pero Dios, por medio del profeta Zacarías, quiere mostrarle lo que ya había dicho por medio del profeta Ageo. Entendiendo que esta historia de Zacarías se sitúa cuando ellos regresaron del exilio. ¿Cuántos años ellos estuvieron en el exilio en Babilonia? 70 años.
El libro de Jeremías dice que ellos estuvieron 70 años en Babilonia. Y cuando se cumplieran esos 70 años, ellos ¿a dónde debían regresar? ¿Dónde? A su tierra. Debían regresar a su tierra. Jerusalén, Israel. Pero lamentablemente cuando ellos regresan, no todos hacen caso, sino que vuelve un grupo muy pequeño de personas, comandados por Josué, sumo sacerdote, y por Zorobabel, quien era el gobernante. Entendamos que cuando ellos regresan, ellos son autorizados por el rey Darío. Es decir, ellos en esa instancia no eran autónomos. Ellos dependían como una provincia, eran tratados como una provincia que estaba comandada por los persas. Entonces, ellos comienzan a reconstruir. Comienzan por lo más importante que el pueblo de Dios tiene como símbolo y figura de su relación con Dios. ¿Y ese lugar cuál era? El templo. Ellos no parten reconstruyendo sus hogares, ellos no parten reconstruyendo los muros, ellos comienzan por lo más importante, que es el símbolo de que el pueblo habita con su Dios. ¿Dónde? En el templo. Ellos echan los cimientos del templo, pero rápidamente se levantan los enemigos del pueblo de Dios y detienen esa reedificación. Mandan cartas al rey Darío y esas cartas dicen mentiras acerca de los israelitas. Les mienten algo así como que ellos se iban a rebelar si se establecen nuevamente como nación o pueblo. Y eso hace que se detenga la reedificación. Luego de eso, los israelitas, como todo ser humano, se empezaron a tranquilizar. De primera estaban apenados porque habían detenido la obra, pero pasó el tiempo y ellos comenzaron a hacer grandes sus hogares. Ellos empezaron a enmaderar sus casas, es decir, empezaron ellos a preocuparse de sí mismos. Pero ¿qué pasaba con el templo del Señor? Estaba el puro cimiento. Entendiendo que en el antiguo pacto se necesitaban hacer sacrificios, los cuales apuntaban ¿a quién? A Cristo. Sacrificios que eran por el perdón de pecados. Y así un sinnúmero de ritos debían hacerse en el antiguo pacto. Por lo cual si el templo no estaba en pie, ellos no podían realizar adoración. Pero ellos estaban preocupados de sí mismos. Y es ahí donde Dios levanta a Ageo, el primer profeta. Y por boca de Ageo les dice, mediten bien en sus caminos. Porque están sembrando mucho, pero están recogiendo poco. Esa es una manera poética de decirle, ustedes están recibiendo las maldiciones del antiguo pacto, porque no están siendo obedientes a Dios. Se están dedicando a sí mismos y no están dedicándose a reedificar. Pero el pueblo de Dios es conmovido por esta palabra, sus líderes son conmovidos por esta palabra y comienzan a reedificar. Ya estaban listos los cimientos, por lo cual ahora ellos empiezan por las murallas y empiezan ya a levantar este templo. Pero es ahí donde viene la debilidad. ¿Por qué estamos construyendo esto? Esto no va a ser similar a lo que construyó Salomón, este templo, porque el templo que había construido Salomón era un templo esplendoroso, conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero lo que ellos estaban levantando parecía ser insignificante. Eran un pueblo que no tenían defensas, no tenían murallas, eran un grupo de judíos intentando levantar un pueblo en ruinas. ¿Y eso qué es lo que provoca en ellos? Provoca una nota de, si se podría decir, de desesperación, de incertidumbre, porque ellos no sabían si nuevamente los enemigos iban a aparecer y iban a detener de nuevo la obra.
Ellos tienen esta incertidumbre. Pero es ahí donde Dios levanta a Jehová, recuerda, a Zacarías, y le empieza a decir, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y por medio de estas visiones también les entrega esperanza. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere perdonar a su pueblo. Dios quiere destruir a los enemigos de su pueblo. Porque Dios extiende su favor hacia un pueblo débil, insignificante y que no tiene mucho que entregar. Dios salva a su pueblo por gracia y solo por gracia. Estas visiones deben entenderse como una inyección de esperanza. Estas visiones deben entenderse como una inyección para que ellos pudiesen tomar más peso en su trabajo de levantar este templo de Dios. Si hay algo que podemos analizar en esta octava visión, que la primera visión y la octava tienen muchas similitudes. ¿Por qué? Porque la primera habla de caballos, de una caballería, ¿cierto? Y la octava también habla de carros y caballos. Si tomamos en cuenta la primera visión trata de que Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, anda patrullando con estos carros y patrulla las naciones de la tierra. Y el comunicado que se da es que los enemigos del pueblo de Dios se hallaban tranquilos y se hallaban en paz. Pero Dios les había prometido una cosa. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia a su pueblo. ¿Se acuerda lo que el libro de los Hebreos nos enseña? ¿Nosotros debemos ser vengativos? No. ¿Qué dice el Señor? Dejen la venganza en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por lo cual, si la primera visión muestra una promesa de que Dios restauraría a su pueblo, pero con ello también traería juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios, la octava visión muestra el cumplimiento de esto último. Por eso el título de esta predicación es Dios consumará su juicio sobre las naciones. Es decir, Dios va a llevar a cabo ese juicio y está súper alineado con el devocional del Salmo, ¿cierto? Dios va a traer su juicio sobre las naciones impías. Entendiendo esto, que Dios es soberano, que Dios no solo es el Dios y el dueño del pueblo de Israel, sino que Él es el dueño de todo el universo. Nosotros no podemos obviar eso. Dios es el dueño de todas las cosas. Y no solo es el dueño, sino que tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de todas las situaciones y vivencias que usted y yo experimentamos. Y si eso es así, ¿cómo debiésemos estar nosotros? Tranquilos en sus manos, confiados de que Él cumplirá su favor. Pero que Dios traiga juicio a las naciones. ¿Qué implicancias trae al pueblo? Es decir, el pueblo, ¿qué tiene que ver o qué recibe el pueblo? Porque los enemigos, el Señor los enjuicia. Vamos a ver cuáles son estas implicancias. Para ello debemos hacer una breve descripción de lo que es esta visión. Recuerde que las visiones están llenas de símbolos, tienen sus ciertas complejidades. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que ve el profeta. Dice Zacarías 6:1. Vean su Biblia, dice, alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Entonces lo primero que ve el profeta, ve a 4 carros. ¿Se acuerda cuando la palabra del Señor dice,
estos confían en sus carros y sus caballos, pero nosotros confiaremos ¿en quién? ¿En el Señor de los ejércitos? ¿Qué quiere decir un carro? Un carro no es un simple coche que es tirado por un caballo. Bíblicamente un carro representa a la caballería, al poder bélico. Representa a un grupo de soldados que tienen un fin: derribar, enjuiciar, castigar y destruir. Entonces estos carros tienen que ver como si nosotros dijéramos son militares. Por eso él alza esta mirada y ve 4 carros. ¿Y de dónde salen estos carros? De 2 montes. Piense en 2 cerros. Pero esos cerros son de bronce. Nótese que el bronce en la palabra es muy abundante y más adelante lo vamos a ver. ¿Qué representa el bronce? Sino el juicio de Dios. Entonces muestra esta caballería, estos soldados que van y salen de la presencia del Señor, porque el Señor es como que ya había hablado con ellos y ellos salen entre estos 2 cerros de bronce, es decir, de aquella justicia de Dios, de aquella justicia perfecta de Dios, pero esa justicia que también trae consigo juicio. Porque cuando Dios hace juicio, su juicio es justo. El juicio de Dios siempre es justo. Lo entendamos nosotros o no lo entendamos, si hay algo que nosotros debemos estar confiados, es que cuando Dios hace justicia, lo hace con toda propiedad, y aunque a nosotros no nos parezca muchas veces, es eso lo que Dios quiere, y debemos creerlo. Pero no solo eran unos carros, sino que también se describe que estos carros eran tirados por caballos. Uno de esos caballos, porque recuerde que es un carro tirado por varios caballos, pero un grupo de caballos era rojos, los otros caballos eran blancos, los otros eran negros y los otros eran pintos. Es decir, eran como overos, tenían varios colores. Pero en el verso 4 de este capítulo 6, el profeta necesita saber quiénes son. ¿Quiénes son? Dice el verso 4, entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿quiénes son estos, Señor mío? Aquí hay algo importante. Nótese que el profeta no dijo qué significa el bronce, qué significan los carros, ¿se fija? Él no dijo eso. Él quiere saber quiénes son esos militares, él quiere saber quiénes son esos que representan un poder bélico. Ellos van a hacer juicio. Por eso él necesita saber quiénes son. Porque si sabe quiénes son, él va a saber si vienen a favor del pueblo o vienen en contra de los impíos. ¿Se fija? Entonces esto tiene mucho que decir. ¿Y qué es lo que responde el ángel? Estos son los 4 vientos que vienen de la presencia, que vienen de presentarse ante el Señor. Entonces, ¿cierto? Vemos estos caballos, estos carros, estos montes de bronce. ¿Y de dónde vienen ellos? De haberse presentado ante el Señor. Entonces ellos van hacia una dirección, la cual Dios la ha establecido. Sigue los versos y muestra que uno de ellos salen con los negros hacia el norte y los caballos blancos le siguen. Y uno de ellos salen los pintos al sur. Es decir, ellos van a diferentes direcciones. Estamos hablando de que estos militares, si podemos decir así, este poder bélico, iba hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El juicio de Dios se va a extender sobre el mundo entero. El juicio de Dios se va a extender desde el mundo entero. ¿Se fija cómo va tomando forma ya esta visión? Y por último, el verso 7 va a mostrar la determinación que tiene esta caballería. La determinación que tienen estos soldados. Y dice que estos soldados eran bríos. ¿Quién sabe el significado de la palabra brío? ¿Cierto? De antes cantábamos en el mismo Salmo 21, con tu potente brío.
Brío significa poder. Significa poder. Entonces, cuando habla acerca de esto, habla de que estos caballos son fuertes. O sea que esta caballería y estos soldados eran fuertes, eran invencibles. Pero no solo eso, sino que ellos salen ansiosos de cumplir este trabajo. Ellos, estos soldados, esta caballería, estos carros, lo que quieren hacer es de una manera ansiosa. Ellos quieren hacerlo sí o sí. Y es ahí donde uno entiende un pequeño principio. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, ¿cuál debe ser nuestra disposición? ¿Debemos quedarnos nosotros así? No, Señor, ¿lo haré o no lo haré? No. Estos seres, nótese que también son notados como 4 vientos. La palabra viento se es de manera intercambiable ¿con qué palabra? Espíritu. ¿Se acuerdan? Ruach significa tanto viento como espíritu. Entonces estamos hablando de seres que van a hacer guerra contra las personas que están en el norte, que están en el sur, que están en el este y que están en el oeste. Pero por último, el verso 8 muestra cuál es su fin principal. Dice que los carros que van al norte, estos caballos negros, van hacia esa dirección. Se fija que al final toda la visión converge en un lugar, el norte. Si estamos familiarizados con las demás visiones, el norte era un lugar por donde todos los enemigos de Israel venían. Y principalmente por el norte vinieron los babilonios, los cuales habían destruido el pueblo de Dios. Entonces al final, no es que solamente se fije en una dirección, sino que está hablando de que Dios va a traer su juicio ¿a dónde? A las naciones impías. Dios va a traer su juicio a todo aquel que no crea en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es la única esperanza que un pueblo tiene? Sino creer en el evangelio. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees en el evangelio? ¿Has puesto tu fe y tu esperanza? ¿Has puesto la fe salvadora en el santo evangelio del Hijo de Dios? Porque estos caballos, porque el juicio de Dios, este juicio de Dios viene de una manera que nadie lo podrá detener. Ni siquiera el ejército estadounidense, ni siquiera el ejército chino que está compuesto por tanta gente, ni siquiera los rusos, ni siquiera las armas atómicas podrán de alguna manera mitigar o hacerle frente a este juicio de Dios que se extenderá por todas las naciones de aquellos que desprecian a Dios. Pero luego que estos caballos, estos carros van al norte, sucede una cosa. Recuerden, en el norte están los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Dice que cuando ellos llegan al norte, ellos aplacan, dice la versión, la Biblia de las Américas, pero me gusta más como dice la SBT o Reina Valera. Dice que ellos reposan, el espíritu reposa. Es decir, ¿qué implicaciones va a tener para el pueblo de Dios el juicio a las naciones? Es que el pueblo de Dios va a reposar. Va a entrar en el reposo del Señor. Va a entrar en ese descanso porque los enemigos van a desaparecer por completo. ¿Se fija cómo esta visión es un mensaje de esperanza? Porque le diría a aquellos israelitas, ustedes están construyendo un templo. Quizá este templo no tiene la grandeza que tuvo el templo de Salomón. Pero construyanlo, sean obedientes a Dios. Porque este es un símbolo de lo que viene. La victoria de Dios sobre las naciones. La victoria de Dios sobre todos aquellos que desprecian su santo evangelio. Continuemos, ahora que ya entendemos de alguna manera esta visión. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Recordemos que los profetas hablan ¿en qué estilo? ¿Cuál es el estilo de los profetas para hablar? ¿Cuál es su gramática? Poesía, ¿cierto? Por eso entendamos, cuando un profeta habla, ellos hablan en poesía, ellos hablan con símbolos, hablan con rima.
Por eso ninguna persona puede decir, entonces Zacarías dijo que venían unos caballos de allí, se fija, no, esto no es para tomarlo literal, esto simboliza algo, esto quiere transmitirnos algo de manera simbólica. Entonces ellos hablan a través de figuras y símbolos que la audiencia original, es decir, los que escucharían esta visión, lo entendían. Era tanto como lo entendía Zacarías que él no necesitó preguntar, Señor, ¿qué eran esos cerros de bronce? ¿Qué eran esos carros? No, él ya lo sabía. En primer lugar, como lo hemos dicho antes, los carros, ¿a quiénes representan? ¿A quiénes representan estos carros? A un ejército. A un ejército que viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿A hacer juicio a dónde? A las naciones. Entonces, estos carros representan a esos ejércitos usados por Dios para ejecutar sus juicios. Si consideramos la primera visión, que está en el capítulo 1, verso 15, se nos ha descrito que Dios tiene el poder soberano para restaurar a su pueblo y así destruir a sus enemigos. La séptima visión, la que vimos la vez pasada, nos decía, la vez pasada, ¿se acuerda dónde iba a ser llevado el pecado? A la tierra de Sinar, que representa nuevamente a los impíos. Se fijan que al final, todas las visiones convergen en una cosa: Dios tiene la victoria asegurada. Dios traerá y consumará su juicio sobre las naciones. El rollo que vuela, ¿a dónde iba? En la sexta visión, ¿a dónde iba el rollo que vuela? Al norte. ¿Se fija? Cómo todo esto converge ante un lugar determinado. ¿Y a dónde era donde el pueblo quería permanecer? Porque recuerde que no todos regresaron. Había un pueblo que todavía estaba en el norte. ¿Y a dónde deben regresar ellos? Al pueblo de Dios. Por eso, tanto en Apocalipsis como en Zacarías dicen, huyan de ahí, pueblo mío, huyan de Babilonia, porque el juicio de Dios se acerca sobre el mundo. ¿Se fija cómo no es diferente a lo que nosotros mismos podemos entender? Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué le decimos a las personas? Huyan de este mundo, vengan al santo Evangelio de Dios, porque Dios va a destruir ¿a quién? A las naciones impías. Dios va a destruir a todos aquellos que no estén en el santo Evangelio. Y si hay algo, hermano, que quiero que usted entienda por medio de esta visión, es que no calle. Es que siga anunciando el Evangelio. Es que siga comunicando esta verdad de que Dios traerá su juicio. Y ese juicio no se tarda. Por eso nosotros debiésemos suplicar a las personas que vengan a este santo Evangelio. El apóstol Pablo lo podía describir de esta manera: Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y cuál es su ruego? Reconcíliense con Dios. Piense que Dios no va a mandar, no va a hablar desde el cielo y va a decir, conviértanse a mí. No. ¿Cuál es la voz que Dios tiene? Usted y yo. La iglesia. El pueblo de Dios. No estemos esperando que las piedras estén hablando. Nosotros somos los que debemos estar comunicando este santo evangelio. Porque estos carros que representan el juicio de Dios viniendo sobre las naciones se aproximan. ¿Y salen desde dónde? De entre esos dos montes de bronce. Estos montes de bronce representan en la Biblia, en su mayoría de manera simbólica, al juicio. Recuerde que Números 21:9 habla de que cuando el juicio de Dios venía sobre el pueblo de Dios, ¿qué serpiente se levantó? Una serpiente de bronce. ¿Que era para qué? Cuando la mirara alguien fuera salvo. Porque ¿qué es lo que está viniendo sobre ellos? Juicio. También representa el bronce, de acuerdo a Éxodo 27:2. ¿Cómo se llama el altar? El altar de bronce. ¿Qué se hacía ahí en el altar de bronce? Sacrificio. Entonces está hablando de juicio. Por eso Zacarías no necesitó preguntar qué es el bronce, qué son los carros. Él ya lo sabe. Es la justicia de Dios que se avecina sobre las naciones. Piense por un momento en una persona que no toma, no fuma, no va a fiesta,
es una persona de familia. Pero esta persona ni siquiera dice garabato. Es una persona tranquila, se puede decir así. Si esta persona muere hoy, ¿a dónde se va a ir? Al infierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no creyó en el santo evangelio. ¿Qué es lo que quiero decirle? Estos carros son la justicia de Dios, avecinándose sobre las naciones. ¿Y quién, ante esa justicia, quién es perfecto? ¿Qué ser humano es perfecto? Nadie. Entonces por eso Zacarías necesitaba saber, Señor, quiénes son, porque si estos vienen, este juicio viene para nosotros, estamos destruidos, Señor. Pero nuestra justicia, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra justicia? En Cristo y solo en Cristo. Por eso el Evangelio es nuestra única esperanza. Porque cuando la fe salvadora es puesta en Cristo, toda la vida perfecta, recuerde, Cristo vivió su vida y Él pecó alguna vez. Él no pecó nunca. Entonces cuando usted pone su fe en Cristo, toda esa vida perfecta se le transfiere, le es imputada. Y todos sus pecados, ¿por quién fueron cargados? Por Cristo. ¿Dónde? En la cruz, en ese sufrimiento. Por eso entonces cuando venga esa ira de Dios sobre las naciones, ¿por qué ese juicio no va a llegar a los santos de Dios? Porque están en Cristo. ¿Están unidos a quién? Cristo. De manera simbólica es como si Él lo mirara a través de la sangre de su Hijo. ¿Se acuerda lo que pasó en Egipto? Cuando vino ese juicio a llevarse los primogénitos. ¿Qué es lo que necesitaban tener en el dintel de su puerta para que no muriera el hijo que estaba ahí? Sangre del cordero. Y cuando pasaba, ¿cierto?, el juicio de Dios, pasaba para otro lado. Porque ¿qué estaba protegiendo? Sangre. Si bien, cierto, muchas veces también se ha interpretado mal, cúbreme con tu sangre. No sé si algunos lo han pensado, eso no es bíblico. Cuando hablamos de la sangre, hablamos del sacrificio de Cristo. Que si hemos creído en el Evangelio, si hemos puesto nuestra esperanza y nuestra fe en el santo Evangelio, seremos salvos. Y somos salvos. Porque ¿quién pagó los pecados del pasado? ¿Quién los pagó? ¿Y los del presente? ¿Y los del futuro? Cristo. Entonces nuestra cuenta está pagada. Y la obra que necesitamos para entrar, la obra perfecta de Cristo ya está. Por eso, amados en el Señor, es tan importante que nosotros entendamos este punto. Porque la ira de Dios se acerca. A veces me encuentro con personas que dicen, oye, pero si llevan más de 2000 años diciendo que Él va a venir, ¿a dónde ha venido? ¿No le han dicho a ustedes eso? Pero entendamos una cosa. Entendamos, amados, que las cosas no van a ser a nuestro tiempo, van a ser al tiempo de Dios. Pero cuando Él venga, su venida es inminente. Puede ser en cualquier momento. Por eso, ¿dónde debemos estar nosotros? En el lugar más seguro. Cristo. Debemos estar en su santo evangelio. Por eso te hago la pregunta, ¿estás en el evangelio? ¿Estás en el nuevo pacto? Por la fe tenemos entrada y tenemos una seguridad y una paz en el Señor. Los enemigos del pueblo de Dios van a experimentar su ira. Por eso, amados en el Señor, por otra parte nosotros, si hay gente que se burla de nosotros, si hay personas que nos hacen daño, y vamos más allá todavía, tenemos cristianos sufriendo en África, sufriendo en partes de Asia, lo están asesinando. Pero ellos deben ir a armar un ejército y matar, debemos hacer un ejército cristiano para ir a matar a los que están matando a los cristianos, no. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 12:19? Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino que den lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero por otra parte, nosotros no debemos estar ansiosos, porque cuando vienen todas estas cosas, ¿cómo estamos nosotros? Ansiosos.
Estamos mal, nos sentimos con lo que hoy se conoce, ¿cierto? Como ansiedad, nos empieza a dar esa ansiedad, esa preocupación. Y así estaban los israelitas, preocupados, Señor, ¿vendrán de nuevo a detener la obra? ¿Vendrán de nuevo, Señor, a hacernos la vida imposible? ¿Vendrán a derribar todo lo que estamos construyendo? No. Esta visión viene a reafirmarles. No, confíen en el Señor. Él tiene el control y Él va a destruir a su debido tiempo a sus enemigos. Así nosotros, amados en el Señor, a veces no sabemos, no sé si el enemigo alguna vez ha sembrado eso en su mente y le ha dicho, ¿y qué pasa si más adelante dejáis el camino? ¿Qué pasa si más adelante te pasa algo? ¿Qué pasa si más adelante te alejas? Amado en el Señor, hay un consejo para nosotros en 1 de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él es el que nos cuida. Nosotros no debemos estar preocupados de eso, hermano. A veces estamos más preocupados nosotros por qué va a pasar, pero no estamos confiando en quién, en Dios. Si estamos viviendo cosas ahora, ¿quién lo ha permitido? Dios. Si estamos viviendo enfermedades, ¿quién las ha permitido? Dios. Y algún propósito tendrá, porque Él no hace las cosas sin propósito. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Ponernos en las manos de Él. Y si Él quiere que muramos de cualquier enfermedad o de cualquier cosa, así va a ser, hermano. Pero no debemos estar ansiosos. Debemos echar toda nuestra ansiedad, ¿dónde? Sobre Él. ¿Qué consejo le podríamos dar a una persona que está asumida con la ansiedad, que pasa mal, que pasa triste, que pasa con todo? Eche su ansiedad, ¿dónde? En Él. Él es el que nos cuida. Si usted está en este evangelio, Él es que nos cuida. Por eso el Salmo 23 que dice, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Es decir, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Pero de todo estamos hablando, aún de cosas malas que nos pasen. Pero esas cosas malas siempre nos van a dejar una enseñanza. No estemos ansiosos. Él es el que nos está cuidando. Confíe. Ponga la fe salvadora en Cristo. Confíe de que es Él quien nos está protegiendo. Entonces tenemos unos carros, unos 2 montes de bronce, tenemos unos caballos. Y aquí quisiera detenerme solamente un momento. Tenemos caballos negros, caballos blancos, caballos rojos y caballos pintos. No quiero realizar una conjetura, es decir, no quiero que nos vayamos a especular. Pero estos caballos tienen un color determinado. Lo único que queremos decir es que estos caballos tienen un color determinado, lo cual representa el juicio que viene. Pero no me voy a atrever a decir el rojo significa esto, la muerte y esto. No voy a especular en eso. Pero sí quiero dejarle en claro que el color de esos caballos representa el juicio que va a venir sobre las naciones. Y que sin lugar a dudas el juicio que describe la palabra de Dios es un juicio tremendo. Es un juicio terrible. Sigamos más adelante. Segundo lugar, la identidad, el propósito, la determinación que tienen estos ejecutores de juicio. El ángel intérprete le muestra al profeta en el verso 4 cuál es la identidad, el propósito que tienen estos ejecutores de juicio. Ellos han sido comisionados por Dios para llevar el juicio a las direcciones establecidas por Él. ¿Cuál es la identidad de los que llevan estos carros? Porque obviamente hay carros, hay caballos, pero tienen que haber obviamente alguien que los dirija, jinetes. ¿Cuál es la identidad de este poder bélico? La identidad de este poder bélico, el ángel lo establece y lo dice de esta manera. Verso 5, Zacarías 6:5. Y el ángel me contestó, estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Podría decir una persona que está leyendo que es de donde mismo. ¿Quiénes son? Son los 4 vientos. Debo entender que viento y espíritu son 2 palabras que se pueden utilizar de manera intercambiable. Estos son los 4 espíritus. O estos son los 4 vientos, de igual manera se puede decir. Pero ¿cuál es la identidad de ellos?
Me llama la atención que cuando usted analiza acerca de los 4 vientos, no es el primer lugar que sale en la Biblia. Jeremías 49:36 dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elam. O sea que los 4 vientos, ¿qué es lo que representan? Son ejecutores de juicio. Son espíritus mandados por el Señor para hacer ¿qué cosa? Juicio. Por eso en Apocalipsis uno puede decir, y tocó el ángel tal trompeta y vino tal cosa, ¿cierto? O sea que ellos son ejecutores de juicio. No vamos a decir si tenían alas, porque eso es especular. Aquí está hablando de ejecutores de juicio. Daniel 7:2 dice lo siguiente, Daniel dijo, miraba yo en la visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Se acuerda? Obviamente, si usted ha analizado Apocalipsis, el mar, ¿a qué representa? El mundo. ¿Y estos 4 vientos con quién pelean? Contra las naciones. Obviamente, se habla de estos 4 vientos como ejecutores, como espíritus, ejecutores del juicio de Dios, que salen a los 4 puntos cardinales. Es decir, ¿alguien se va a poder esconder del juicio de Dios? ¿Se acuerda lo que dice el libro de Apocalipsis? Aunque estén debajo de las peñas, de allí yo los voy a derribar. No hay nadie que se pueda esconder de la ira de Dios. En Apocalipsis dice, aquellos que están escondidos, dice, ellos están tan temerosos de lo que está pasando, dicen a las peñas, caigan sobre nosotros para que podamos huir de la ira de Dios que viene. Es decir, ni el mejor escondite les va a quitar ese miedo y terror al juicio y a la ira de Dios. De manera poética representan el ímpetu con el cual combate, dejando atónitos y en desesperación a sus enemigos, por lo cual estos representan a los que Dios ha enviado para hacer juicio a las naciones. Y esto sabe lo que a nosotros nos debe causar terror. Y uno puede decir, pero yo ¿de qué tengo que tener miedo? ¿Se acuerda lo que dijo el salmista? De tus juicios tengo miedo, oh Señor de los ejércitos. Nosotros debemos tomar las cosas con temor porque esto nos va a llevar a que nosotros le hablemos a los demás. Pero una cosa le pido, hermano, que a veces nosotros como cristianos no tenemos paciencia con la gente. A veces alguien no lo entendió, ya, pero ¿cómo? Al tiro vamos. No, pero entienda que ellos están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo van a entender? A veces queremos hablarle a alguien, pero me ha pasado a mí en lo personal, pero hemos orado por ello antes o no. A veces vamos y le hablamos nomás pensando que es el poder del convencimiento, ¿cierto? No es el poder del convencimiento. Si el Señor no lo hace nacer de nuevo, ¿de qué sirve? Nada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar al Señor. La oración es un medio de gracia tan importante. Oremos al Señor por ello. Si aún no han creído, aún no han nacido de nuevo, oremos por ello y luego hablemosles del Señor. Porque el único que puede transformar sus vidas, ¿quién es? El Señor. Ahora entendemos la advertencia del profeta Sofonías. Sofonías decía lo siguiente acerca del juicio de Dios sobre las naciones en Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Cercano está el gran día del Señor. O sea que Él no dice que va a ser mañana ni pasado, que va a ser en 2 horas más. No, Él dice que va a ser algo inminente, puede ser en cualquier momento. Si al final eso es lo terrible del día del Señor. Porque si usted le dijera el Señor va a venir en el 2026, usted ya estaría preparado, ¿cierto? Pero cuando algo inminente, es a la hora que uno no piense. Entonces eso es peor, porque a veces uno no puede estar pensando y bien. Entonces, estas no son cosas que se dejan para mañana. Es ahora donde debemos venir. ¿A dónde? A la cruz. Es hoy donde debemos venir al Santo Evangelio. Sofonías 1, 14 al 18 dice, cercano está el gran día del Señor. Está cercano y muy próximo. Y mire cómo lo describe ese día del Señor. El clamor del día del Señor es amargo. Es decir, el día del Señor, ¿se acuerda cuando lo vimos hace tiempo atrás? Los 2 efectos del día del Señor. Para los hijos del Señor, el día del Señor va a ser lo mejor, porque vamos a estar con Él para siempre. Pero el día del Señor para el mundo, ¿cómo va a ser? Un día amargo. Es decir, el clamor del día del Señor es amargo, y dice, allí
gritará el guerrero. Sofonías de manera simbólica dice, aún la persona más fuerte, la persona que dice no conmoverse con nada, como decía un compañero de pega, a mí me dicen el corazón de piedra, aún el corazón de piedra va a gritar de dolor, de miedo. Por eso, amados hermanos, no miremos estas cosas como algo de más adelante. Miremos que el juicio del Señor es terrible y que nosotros no debemos estar perdiendo el tiempo. Debiéramos estar comunicando este evangelio a cuantas más personas posibles. Debemos estar orando por las personas de manera incansable, lo más posible. Y creo que cada uno de los que está aquí estamos en deuda con eso. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hijo? Que nos sirva el Señor. Es que ya me cansé, el Señor ya está orando por él. ¿Cuánto tiempo? No se canse de orar por su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que oró por su esposo? No, es que Señor, ya llevo tantos años orando por él. Sigue orando. Sigue usando ese medio de gracia, si no es el poder de tu convencimiento. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu madre, por tu padre, por tus primos, por tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus nietos? Señores, que yo ya les dije, entendamos una cosa, si no es nuestro poder, es el poder del Señor. Entonces, si es el poder de Él, ¿a quién debemos orar? A Él debemos orar. No olvidando una cosa, mientras hay vida, hay esperanza. Hermano, no se meta en la cabeza también esa mala interpretación. Hay una mala interpretación, no, es que si cometió el pecado de muerte, dicen, no sé, pues si a lo mejor blasfemó contra el Espíritu, si esas cosas uno no las sabe. Eso lo sabe el Señor nomás, pero lo que uno tiene que hacer, ¿qué? Orar por ellos. Orar por ellos, aunque ellos quizás hayan blasfemado contra el Señor, hayan dicho cualquier cosa. Sabemos que están muertos y estando muertos espiritualmente, ellos no van a tener deseo por las cosas del Señor. Pero entienda una cosa, allí la persona que más ama y está en el mundo, si no se arrepiente, allí va a gritar de amargura y de dolor. Dice, día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día de nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres, que andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. O sea que cuando venga este terrible juicio de Dios, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién? Si sobre las ciudades fortificadas se manda ese grito, eso si usted lo ve, como lo veían en la visión antigua ellos, eso quiere decir, estamos perdidos. Por eso es ahora donde debemos estar anunciando el Evangelio. Algunos están más anunciando, ¿no?, que el Señor va a venir mañana, pero se están olvidando de predicar el Evangelio. Si usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Predicar el Evangelio, no predicar cuándo va a venir el Señor. Si el Señor va a venir en cualquier momento. Puede ser 2000 años más, como puede ser mañana. No sabemos. Por eso nosotros debemos predicar, saliendo de la reunión, estar hablando al Señor. Donde quiera que estemos, tengamos la oportunidad. Orar y hablar. Nunca olvide esa parte. Esa parte también quiero que entienda. Ore y luego hable. No hable solamente. Porque si hablamos, ¿bajo qué poder estamos? En nuestro, no, en nuestras palabras vacías, no. Pero si oramos, ¿quién nos va a dirigir? Señor. Si es la voluntad de Él, porque también el que elige a las personas es Él. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar por todos. Por todos. Esta última visión nocturna traería consuelo y paz al pueblo de Dios. Les traería esperanza y seguridad. No debían ser sacudidos por la incertidumbre del mañana. Ellos debían estar pensando, fiel el que prometió, y así también lo hará. Las ansiedades vienen por nuestra falta de confianza en el Señor. Este pecado, entendamos, hay muchas cosas que la psicología, si usted va al psicólogo, no, yo lo diagnostico que usted tiene ansiedad. No, yo a usted lo diagnostico que tiene crisis de pánico. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Se lo digo con toda propiedad, es el pecado de no confiar en el Señor. Cuando no confiamos en el Señor, ¿cómo vamos a andar?
temiendo cualquier cosa. ¿Sabe por qué estas cosas se incrementaron más hoy en día? Porque antes por lo menos la gente creía en algo. Yo no digo que de alguna manera creer en algo sirve, aunque sea malo, sirve de alguna manera. No para salvación, no quiero que me malentiendan. Pero hoy en día la gente atea está creciendo. Y entre más gente atea existe, se ha fijado que más se ha incrementado la depresión y todas estas cosas. Porque ¿a qué se afirma? Pero yo les digo, confíe en cosas que nos sirven, como en un ídolo, en cosas que confíe en el Señor. Ahí tiene la seguridad. Vaya la seguridad de confiar en el Señor, no en las cosas de este mundo. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Si hay algo que todo pecador que desprecia el santo evangelio debe comprender, es que no importa qué pecado hayas cometido. Porque una persona, yo de verdad que he conversado con personas que hasta han dicho, es que yo ya estoy condenado ya. Todo lo que he hecho en mi vida, yo ya estoy condenado. Pero ¿por qué usted se da por condenado? Si usted se arrepiente y pone su fe en el Señor, no importa el pecado que haya cometido, el Señor lo va a perdonar. Porque su sangre ha limpiado sus pecados. Es triste también encontrar en cristianos que aún no han experimentado ese perdón. Mire la incongruencia. Todavía están recordando, Señor, si yo en la vida hubiera hecho algo antes. Entendamos una cosa, hermano. El Señor nos perdonó, ya no volvamos a recordar esas cosas. El Señor nos perdonó. Y si hoy has caído, ven al Señor, reconociendo tu pecado, aceptando también la disciplina que vendrá, porque si el Señor te ama, te va a enviar una disciplina. Pero reconoce de que Él es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Que no se te meta en la mente, no, si yo ya estoy condenado. No, ¿quién eres tú para decir eso? Y que otra persona te diga, no, tú estás condenado. ¿Quién eres tú para decir eso? Si mientras hay vida y esperanza, prediquemos el Evangelio es el único que le da esperanza a las personas. Es la única esperanza segura que tenemos, porque todas las esperanzas que nos da el mundo son falsas. No pueden materializarse. Te ruego, oh pecador, te ruego, ven humillado delante de la presencia de Dios. Pecador, ven con arrepentimiento, te lo suplico. Arrepiéntete de todos tus pecados. Y con fe salvadora ven al santo evangelio de Jesús. Si hay algo que es una piedra de tope para las personas que dicen, pero ¿por qué me tengo que arrepentir de lo que he hecho? Se fija que la gente es tan dura, hermano. Si ese corazón de piedra es tan duro. Pero no hay ni un corazón de piedra tan duro que el Señor no pueda romper y cambiarlo por uno de carne. Porque Él es todopoderoso, pues, hermano. A veces nosotros mismos nos desanimamos. ¿Qué orar por esta persona si ya no entiende? ¿Ya? ¿Quién soy yo para decir eso? Antes, cuando no estábamos en los caminos del Señor, éramos así también. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. A veces los católicos romanos no los entiendo. Nunca le hablan del Evangelio a las personas, pero después cuando mueren están orando por ellos, están pagando la curita ahí para que lo recuerden en la iglesia. Se fija que le paga para que lo recuerden en tal día, para que oren por esa persona. Ore ahora que la persona está viva. Ore por la salvación de la persona que ahora está viva. Porque cuando ya está muerta no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ven humillado delante de la presencia de Dios. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, fue quien padeció la ira por sus redimidos. Él pagó el gran precio en la sangrienta cruz. Él llevó el castigo de nuestra paz y por sus heridas fuimos nosotros restaurados. Ven a la cruz. Porque el propósito de aquellos ejecutores del juicio de Dios es sin detenerse. Recuerde que uno de los caballos negros sale hacia el norte, es decir, va en dirección hacia los enemigos del pueblo de Dios. Nótese que la visión, ¿dónde está? En Israel. Para entender esta parte a dónde van, uno tiene que ver el mapa de Israel. Israel es como una punta de lanza. Es así, Israel. Por un lado, tiene el Mar Negro,
Y por otro lado, tiene otro mar ahí que no lo recuerdo en este momento. Pero está rodeado de agua por aquí y de aquí. Entonces, ¿cuáles son las únicas dos salidas que tiene? Por el norte y por el sur. Por eso usted va a ver que los caballos, el caballo negro va hacia el norte y el otro dice que lo sigue. ¿Pero por qué lo sigue? Porque para salir hacia el oriente o hacia el occidente, tiene que saber salir por el norte para poder hacer esto, ¿me entiendes? Y el que va al sur, ese está bien. Entonces, por eso va a ver que un caballo es como que fueran a dos direcciones nomás, pero en el fondo van hacia las cuatro direcciones de la tierra. Porque lo que quiere notificar es que el juicio de Dios se extiende sobre el mundo entero. Abarca toda lengua, tribu o nación. No hay nadie que se escape. No hay nadie que se escape. Eso es lo que quiere dejar en claro. Son cuatro. ¿Por qué son cuatro? Porque cuatro son los ángulos de la tierra. Y eso señala que el justo juicio de Dios se extenderá por el mundo entero. Por otra parte, es muy notorio cómo van marchando, entendiendo las limitaciones geográficas que hay en Israel. Solamente hay dos salidas, como le dije, uno por el norte y el otro por el sur. Por un lado aquí está el mar Mediterráneo y por el otro está el mar Negro. Por eso que no pueden salir por ahí, o salen por ahí, pero al salir obviamente se desvían y cada uno va a su lado. Porque el juicio de Dios sale ¿desde dónde? Desde su pueblo hacia adelante, porque Él ya justificó a su pueblo. Entonces su pueblo, ¿cómo está? Está seguro. Entonces todos los que no estén en su pueblo, están seguros, ¿no? ¿Están seguros todos los que no estén en el pueblo de Dios? No. Entonces esta visión está diciéndole a los que están en el pueblo de Dios, ustedes están seguros en Él. Pero aquí deja la pregunta. ¿Estás seguro fuera del pueblo de Dios? ¿Estás seguro fuera del pacto? ¿Del nuevo pacto? No estás seguro. Pero es tan precioso cuando tomamos la cena del Señor, porque cuando se toma la copa, se dice, Cristo dijo, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Oh Señor. Y cuando miramos a esa copa decimos, Señor, esta sangre tú derramaste por mí. Señor, derramaste tu sangre por mí. Por lo cual ahora ya el juicio no está sobre mí. Ya ese juicio no está sobre mí. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Romanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8. Por otra parte, podemos decir claramente que este pueblo de Dios, como le dije, está seguro. Y de ahí se extenderá su juicio sobre todas las naciones de la tierra. Dios traería el justo pago y castigo a todos los impíos. Y así lo declara Isaías 24, del 3 al 6. La tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada porque el Señor ha dicho esta palabra. El veredicto ya está dicho. Nuestro hermano Claudio había hecho mención de lo que dice San Juan capítulo 3, verso 19. Todos se quedan con el 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Todos quieren leer la primera parte, pero no quieren leer la segunda y la tercera. O estamos en el Evangelio o no estamos. Pero quiero que entienda esto, que quede claro. No hay un punto intermedio. O es del Señor o es del diablo. O está en Cristo o no está en Cristo. Es así. Oigan, si hay veces que el espiritismo, que algunos andan predicando, dicen, no, mira, hay una iglesia satánica en tal lado. Oh, mira, se visten de rojo, con cacho. Pero entienda esto, hermano, el que no sirve al Señor, ¿a quién está sirviendo? Al diablo. Si no es necesario andar así haciendo un rito y cosas así. El que no está en Dios está con el diablo. Es así. ¿A dónde está usted? El que no está en el Evangelio está fuera de él. El que no está en la buena noticia está en la mala noticia. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Si hay algo que todo pecador no puede ignorar, es que o está en el Evangelio o está fuera de él. Mientras los que están en el Evangelio de Cristo poseen seguridad, los que están fuera del Evangelio están ante un inminente
Juicio de Dios. Hermano, el que no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, el enojo de Dios. Por eso nosotros no podemos decir, Dios ama a todo el mundo. No, Dios está enojado con todo el mundo. Así lo dice el Salmo capítulo 7. Dios está airado, Dios está enojado con el impío todos los días. O está en la mala noticia o está en la buena noticia. Tengo una pregunta, ¿estás gustando del precioso evangelio de Cristo? ¿O con rebeldía y soberbia aún te aferras a tus pecados? Te confronto por medio de la palabra de Dios, ¿aún te estás aferrando a tu pecado? Confía en el evangelio y huye del horrendo y terrible juicio de Dios. No lo ignores, porque el juicio de Dios te alcanzará tarde o temprano si no te arrepientes y vienes con fe al santo evangelio de Cristo. Su determinación, ¿cuál es? Si hay algo seguro, es lo que el verso 7 dice. Zacarías 6:7. Briosos salían los caballos. Es decir, estos caballos salían poderosos. Estos caballos salían con fuerza. Pero no solo eso, sino que estaban impacientes por ir a recorrer la tierra. El juicio de Dios no se tarda, hermano. Por eso hay personas que se ríen de las cosas de Dios, desprecian, pero no saben que el Señor está aguantando toda esa ira. Y cuando Él la desate, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que va a tener por inocente al culpable? No lo va a tener. Esta caballería, este juicio de Dios, están ansiosos por cumplir su trabajo encomendado por Dios. No hay nada ni nadie que los detenga. No hay nada ni nadie que pueda hacerles frente. Por más armas y poder bélico que las naciones posean, nada podrán hacer contra el Dios vivo cuando venga a ejecutar sus santos y justos juicios. Por último, ¿qué traerá al pueblo de Dios? Mire lo que dice el verso 8, Zacarías 6:8, dice así. Entonces el ángel me llamó y dijo, mira, los que salen hacia la tierra del norte, aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Se queda la visión en esta parte final, el norte. No es que el norte anule a los cuatro puntos cardinales, sino que el norte sigue representando a las naciones impías, sigue representando a aquellos que desprecian el evangelio. Pero hay algo. Me gusta más cómo lo traduce la versión Reina Valera 960, dice, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia el norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hablamos del reposo, hablamos del descanso. Es decir, ¿qué? Y aquí se responde la pregunta. ¿Qué implicancias tiene el juicio de las naciones para el pueblo de Dios? ¿Sabe qué implicancias tiene? Es que cuando Dios ejecute su juicio sobre los enemigos, el pueblo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a descansar en el Señor. Porque ya el pecado va a ser eliminado, los enemigos del pueblo de Dios van a ser eliminados, todas esas cosas que se oponen a las cosas del Señor van a ser eliminadas por completo y enjuiciadas. ¿Y eso qué va a traer? Un alivio, un reposo. Nuestros hermanos que han muerto, ellos están con el Señor, reposando. No es que estén durmiendo, ellos están en la presencia del Señor vivo. Están en la presencia del Señor, pero ya descansando de sus preocupaciones, de sus luchas, de sus pruebas, de todas estas cosas. Pero la iglesia militante, los que estamos aquí, aún tenemos todas estas luchas. Pero ¿sabe lo maravilloso? Es que cuando el Señor venga y ejecute sus juicios, ese descanso y ese reposo lo van a tener tanto los del cielo como en la tierra, porque ambos se van a juntar en la resurrección y van a entrar a este reposo con su Señor para siempre. Entonces es importante que Dios enjuicie a las naciones, ¿sí? Y ese es el descanso
Ese es el reposo que quiero que usted lo sienta como alivio si está en el Evangelio. Porque esta misma paz es la que los israelitas entendieron por medio de esta visión. Si entendemos esto, veremos la diferencia entre la primera y la última visión nocturna. Mientras en la primera los enemigos del pueblo de Dios se hallaban tranquilos y en paz, en la última visión es Dios con su pueblo, quien está reposado, quien está en paz. ¿Dónde? Gobernando por encima de sus enemigos. Porque Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por favor, póngase de pie y busque Apocalipsis 19, 11 al 20, para que lo leamos todos juntos, por favor. Apocalipsis 19, y lo vamos a leer con fuerza, con ánimo, con entendimiento. Apocalipsis 19, del 11 al 20. A medida que lo vaya encontrando, póngase de pie, los que puedan ponerse de pie. Apocalipsis 19, 11 al 20. Leamos todos juntos. Apocalipsis 19, del 11 al 20. Amén. Leamos todos juntos. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Saltémonos al capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1 al 5. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida,
que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. O tendrá que experimentar el terrible juicio de Dios, donde los enemigos no podrán hacer nada si desprecia el Evangelio. Pero si cree en el Santo Evangelio, estará para ver el rostro de su Señor. Estará para estar con Él por los siglos de los siglos, donde las naciones son restauradas y donde la maldición ya no existe. Es decir, en aquel reposo del pueblo de Dios. Oremos, amados hermanos. Dios Padre, ¿cómo no agradecer que nos hayas permitido analizar esta octava visión, Señor? Señor, lo que nos has dado en tu Evangelio es tan grande. No somos, Señor, merecedores de este favor tan inmenso, Señor. Somos pecadores merecedores del infierno, pero nos has redimido con tu sangre preciosa. Señor, así deseo que cuantos más sean alcanzados por el santo Evangelio de Dios. Así deseo y anhelo, Señor, que muchos más crean al Evangelio de Cristo y sean redimidos por su sangre, sean lavados y limpiados por el Señor. Señor, tenemos familias, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos vecinos, Señor. Tenemos, Señor, personas de nuestra nación y de las naciones del mundo entero que aún no han venido al Santo Evangelio. Le ruego, Padre, que con el poder del Espíritu Santo reúnas a tus redimidos de los cuatro ángulos de la tierra y los traigas, Señor, a tu santo pueblo, a aquel nuevo pacto en tu sangre. Señor, ten piedad, Dios amado, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de la gente de nuestra comuna, Señor, de nuestro país y de las naciones, Señor. Ten piedad, Padre Santo. Que tu palabra no falte en tus siervos. Que tu palabra no falte en tus hijos y en tus hijas para que anuncien con claridad este santo evangelio de la cruz de Cristo. Padre mío, te ruego, Dios amado, por aquellos que aún no han nacido de nuevo. Y te ruego también por nosotros para que apreciemos este gran favor y cuán gran esperanza nos ha dado Dios por medio de la reconciliación alcanzada por su Santo Hijo. Gracias, Dios, por tu gran amor. Amén. Vamos a cantar para así terminar, amados, el Salmo 2, un salmo que tiene mucho que ver. Cristo reina encima de las naciones. Y como sus hijos descansan en Él y son benditos, mientras son quebrantados los que desprecian su santo evangelio. Salmo 2. ¿Por qué se amotina toda nación? Cante de todo corazón, amado al Señor. Porque se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes del mundo harán rebelión, y juntos consultarán majestades, contra Jehová y contra su ungido,
Yo, Padre, te ruego que bendigas y guardes a tu pueblo. Te ruego, Padre, que hagas resplandecer tu rostro, que posiciones tu rostro sobre tu pueblo, Señor, y pongas en tu pueblo paz. Te ruego, Padre, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia. Padre, alza tu rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Pueblo de Dios, sé bendito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados, y que tengan un muy final día del Señor.